¿Quieres persuadir como Steve Jobs? Quédate y lo vemos. Empezamos. ¡Va! Hemos desmigado a uno de los grandes genios en esto de la persuasión, como es Steve Jobs. Lo hemos desmigado en 7 puntos muy sencillos de utilizar para que tus presentaciones sean exitosas. Así que vamos a ello. Lo primero que quiero es que planifiques al detalle, al máximo, tu presentación. Piensa que la planificación es clave en todo esto. Piensa qué objetivo quieres conseguir. Lo primero que tienes que plantear es qué objetivo quiero conseguir con esta presentación. ¿Qué emoción quiero conseguir en cada momento? Porque la emoción, fíjate, es la montaña rusa que vas a llevar a tus clientes hasta que al final tengan la emoción del impulso de compra. Entonces, ¿qué emoción quiero que tengan en cada uno de los momentos? Entonces, quiero que cojas papel y boli y que la detalles, que hagas como un storyboard de esa presentación. Quiero que sean 3-4 puntos máximo. Steve Jobs no hacía más de 3-4 puntos porque tu cerebro, en el momento que le metes 7, 8, 10, 20 puntos, al final se va a volver loco. Así que hazlas sencillas. Cuanto más sencilla, mejor. Piensa que la planificación es atraer el futuro al presente para que puedas hacer algo ahora al respecto. Así que piensa en esa planificación. 2. Genera expectativas. Las expectativas van a ser clave a la hora de hacer una presentación exitosa, porque lo primero que tienes que hacer es jugar con los tiempos. Piensa que cuando un cliente tiene esas expectativas de lo que vas a dar, tiene esa impresión, puedes jugar con el misterio, puedes jugar con no decir todo, para que él tenga esa ansia, esa ansiedad de descubrir, de querer ver qué vas a presentar. 3. Define cuál es el problema que tiene la sociedad. Tienes que ver bien claro un problema que tenga la sociedad y tienes que detallar un villano, porque en el momento que detallas un villano y tú presentas el producto que es la solución, tú automáticamente te conviertes en héroe. ¿Y qué generan los héroes? Fan. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Punto número 4. Tienes que definir claramente un por qué haces lo que haces y tienes que explicarlo. La gente le va a enamorar el por qué haces las cosas. Piensa que las mayores empresas al final no es lo que hacen, sino el por qué lo hacen. Quieren transformar el mundo, quieren transformar la vida. Piensa que quieren dejar el mundo un poquito mejor de lo que estaba. Entonces es importante que definas el por qué haces lo que haces y que se lo expliques a todos los clientes. Eso es lo que va a ser determinante para que compren y para que les puedas persuadir. ¿Por qué haces lo que haces? Defínelo y explícalo cada vez que puedas. Porque cuando yo descubrí a Steve Jobs, le estudié bastante, me di cuenta que él era un genio, él era un auténtico genio, pero la gente que trabajaba con él no hablaba bien de él, porque la gente no estaba enamorada de él, estaba enamorada de lo que él hacía. Y aquí es una clave, o sea, tienes que tener claro que la gente se tiene que enamorar de lo que haces. Pueden enamorarse de lo que eres, por supuesto, y es muy bueno porque ese es el amor que tú vas a recibir. Esto es aparte en el mundo, pero para tener una presentación exitosa, que es a lo que vamos, para persuadir, tienen que amar lo que haces. Fíjate que si a Steve Jobs no le amaban como persona, tanto por cómo trataba, pero sí amaban lo que hacía, lo perfeccionista que era, lo revolucionario, el pensar diferente, es lo que amaban de Steve Jobs. 5. Haz una presentación sencilla. Fíjate que veo a muchísimos vendedores hacer presentaciones cada vez más rocambolescas, PowerPoint con un mogollón de palabras. No. Steve Jobs lo que hacía tú te fijas en sus presentaciones, son muy sencillas, son imágenes, son muy visuales, son muy poca palabra. Incluso en el vocabulario que utilizaba un lenguaje sencillo. No utilizaba un lenguaje de hacerse el protagonista. El protagonista es tu cliente, no eres tú. La clave de una buena presentación es que tu cliente se sienta el protagonista y que defina muy claro el producto. Algo que utilizaba mucho Steve Jobs en todas sus presentaciones es que utilizaba sus productos, o sea, los manejaba para que el cliente los viera cómo se utilizaban. Esto es algo fundamental. Si puedes hacer en una presentación, hacer una prueba de cómo funciona tu producto o servicio, será brutal. Punto número 6, genera escasez. Esto Steve Jobs era un auténtico genio en ello, porque la escasez es igual a exclusividad. Piensa que cuanto menos hay de un producto, más valioso se vuelve. Apple, con todas las empresas de analítica que pueden llegar a tener y con los miles de millones que facturan, siempre cuando sacan el nuevo producto, el nuevo iPhone, el nuevo Mac, siempre la primera semana se quedan sin existencias. Y eso lo hacen a posta, para que esas personas que lo han comprado esa primera semana pase un tiempo hasta que la segunda jornada lo compre y ellos se sientan especiales, se sientan exclusivos. Y eso es lo que puede hacer precisamente que lo pueda vender un poquito más caro. Así que genera escasez siempre que puedas, pero piensa que la escasez tiene que ser creíble, tiene que ser realista y tiene que ser honesta. El punto número 7
súper vital es practica, practica y practica. Algo que hacía Steve Jobs era dedicar muchísimas horas a sus presentaciones, a cómo hacía las palabras, cómo las entonaba, cómo encajaba la presentación. O sea, se dedicaba a practicar durante horas. No sale el éxito de la nada. O sea, la gente muchas veces le ve y dice, joder, en una hora ha vendido. Ya, pero ¿cuántas horas ha practicado para hacer esa presentación como tú la ves? Y esa es clave. Piensa que te van a alabar en público por lo que trabajes y practiques en privado. Entonces, practica, practica y practica. Estos son los 7 puntos por los que Steve Jobs es un auténtico genio en el arte de la persuasión. Si los copias a la hora de tus presentaciones, vas a ser un auténtico dios. Planifica tu presentación todo lo que puedas. Genera expectativas. Define cómo lo vas a solucionar. Detalla un villano y conviértete en el héroe. Explica por qué haces las cosas. Define bien tu porqué y explica el porqué. Haz una presentación sencilla, no la hagas muy compleja. Cuanto más sencilla, mejor la van a entender y más vas a conectar con tus clientes. Genera escasez, es sinónimo de exclusividad. Practica todo lo que puedas. Ok, espero que te haya gustado. Soy Nacho Alcalá, te he enseñado a cómo persuade Steve Jobs. Deja algún comentario por si has visto alguna presentación o algo que veas que digas, Dios, esto yo lo utilizo y nos está funcionando muy bien. Y cualquier duda que tengas también te podemos ayudar. Gracias por ver el vídeo hasta aquí. Suscríbete si estás viendo el vídeo hasta aquí, es que te ha gustado el contenido y estamos generando muy buen contenido últimamente, así que suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los próximos y nos vemos en el próximo vídeo. Un placer, encantado de ayudarte y nos vemos en el próximo. ¡Chao!